El gobierno de la presidenta Xiomara Castro por tercera vez extendió el memorándum de entendimiento con la ONU para el funcionamiento de una misión anticorrupción. Las y los hondureños, con un mandato popular que le exige luchar contra la corrupción y la impunidad, ha declarado precisamente el combate frontal de este gobierno contra la corrupción y la impunidad. Como resultado de la administración de la presidenta Xiomara Castro, el apoyo para conformar una comisión internacional de lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras. La Organización de Naciones Unidas solicitó al gobierno hondureño varias reformas políticas y penales que garanticen el funcionamiento de la misión, pero el Congreso Nacional todavía trabaja en los acuerdos. Que el Estado de Honduras quiere la llegada de la Sisi, y yo me voy a enfocar más en la temática de la corrupción, que obviamente un país con corrupción es un país que no llega al desarrollo, y un país que no llega al desarrollo es un país que no brinda oportunidades, y un país que no brinda oportunidades es un país que su población está en condiciones de mucha o una marcada desigualdad. El analista Kenneth Madrid sostiene que a más de 2 años del gobierno de Castro y pese a las extensiones previas, los hondureños continúan esperando los cambios que garanticen una lucha anticorrupción efectiva. Se esperaría que en este año y medio de gestión de la presidenta Castro se trabaje en una visión de país diferente, donde las políticas públicas vayan enfocadas a darle respuesta al ciudadano. Dentro de los próximos 6 meses, el gobierno de Honduras deberá aplicar las reformas penales necesarias para la instalación de una misión anticorrupción en el país y posteriormente ser ratificada en el Congreso Nacional. Cuenta regresiva para el inicio de la Copa América que arranca este 20 de junio. Estados Unidos es la anfitriona y Messi el gran aliciente del campeonato. Está previsto que miles de aficionados se desplacen a algunas de las ciudades donde jugará Argentina para ver de cerca a la Pulga. En ciudades como Atlanta, donde jugará el partido inaugural, prácticamente no hay alojamientos disponibles. Atlanta tuvo un crecimiento de las vistas, Anthony, de más del 350%. Eso quiere decir que la gente está viendo alojamientos alrededor de los estadios. Para esta edición se ha tirado la casa por la ventana, se ha triplicado el dinero que se repartirá entre las selecciones participantes. En 2021 fue de casi 20 millones, ahora 72 millones. Se espera que el evento deportivo genere más de 600 millones de dólares y miles de puestos de trabajo, todo con una apuesta segura, el efecto Messi, que está a punto de agotarse. Sin duda, la última Copa América de Lionel y lo tenemos que disfrutar. El Lionel Messi, campeón del mundo, campeón de la Copa América, y lo tenemos que disfrutar porque va a ser la última. No hay duda de que la camiseta que más lucirán los aficionados será la de Messi, aunque algunos lamentan que el jugador eclipse el torneo. Hay otras selecciones que pueden dar la sorpresa. La Copa América es de América, no es de Messi, así que olvídense. No creo que Messi llegue a la final, yo estoy pensando, porque creo que hay otras selecciones. Ecuador le puede pegar un susto bastante grande si se llega de alguna forma a enfrentar. Habrá un despliegue con miles de efectivos de seguridad en las 14 ciudades que acogerán los partidos, pero también servirá de prueba de fuego para el Mundial de 2026. Estados Unidos, junto a México y Canadá, será sede del campeonato de fútbol. La FIFA está siempre al detalle, no importa dónde se juegue el Mundial, siempre son organizados de manera excepcional. El sur de la Florida acogerá la final de la Copa América, por lo que también muchos, aún sin saber quiénes disputarán el partido, ya han hecho reservas para estar aquí. Informó desde Miami Anthony Belchit, de La Voz de América para Telearuba.